Peronismo y Revolución de John William Cook. En este caso tenemos el libro de la editorial Punto de Encuentro de la colección Cabecita Negra. Es uno de los libros más interesantes de él, junto con apuntes sobre la militancia, informes de las bases, que uno podría decir, por un lado, es una cronología y ciertas crónicas y análisis de la coyuntura que él está viendo, sobre todo cuando es el golpe militar de Onganía, derriba al gobierno de Ilía. Entonces un poco él va a plantear cuál fue el rol de las Fuerzas Armadas, de qué manera quieren cooptar al movimiento peronista, qué pasa con la UCR, sus escisiones entre la UCR del pueblo y la UCR más ligada al desarrollismo. Pero lo que nos interesa más que nada son que aborda conceptos que son centrales para la historia del peronismo. Aborda el rol de la burocracia, de los nacionalismos, define qué debería o qué es el peronismo, también las políticas de alianza, el rol de las masas en los procesos revolucionarios. Por eso es pertinente, ¿no? Es un libro que él lo está escribiendo durante 1966, 1967, en una Argentina que hoy parece muy distante y que sin embargo cosas que estuvo escribiendo parecieran que fueran escritas hoy, ¿no? Por un lado, la perspectiva que tiene Cook es que el movimiento peronista es un movimiento en esencia antiimperialista, ¿sí? Y que para él este es un movimiento que es peligroso para las clases dominantes. ¿Por qué? Bueno, porque viene a transformar el status quo. Él cree que hay un empuje que tiene el peronismo que hace que de alguna manera se vuelva el hecho maldito. Él dice que es el hecho maldito de la clase política argentina, porque es aquello que no se puede domesticar. Intentan cooptarlo, sobre todo a través de lo que él va a denominar la burocracia, que va a ser muy crítico a lo que son los burócratas en el movimiento peronista. Básicamente, su mayor crítica es porque dice que los burócratas asumen los valores del adversario, asumen valores reformistas o liberales del adversario y abandonan una política revolucionaria que es la esencia del movimiento peronista. En este sentido, el problema de que los burócratas hagan eso es como que terminan desinflando, quitándole un poco la esencia que tiene de por sí disruptiva este movimiento. También va a hablar mucho del nacionalismo. Él va a decir, el peronismo es un movimiento nacionalista, democrático, centrado en la clase obrera, pero es un nacionalismo revolucionario. ¿Qué quiere decir esto? Para él, el nacionalismo solo puede ser concebido como antiimperialismo. Y acá va a criticar fuertemente a los nacionalistas de derecha, ¿no? Porque va a decir, los nacionalistas de derecha hacen algo que es curioso, critican a los liberales desde el punto de vista político, pero no lo critican desde el punto de vista económico. Entonces termina siendo, él dice, un nacionalismo falso, porque es un nacionalismo que critica lo que proponen los gobiernos, si se quiere, gorilas o antiimperialistas, pero lo critican desde el punto de vista político, no desde el punto de vista de cuál es el sistema y el económico que están planteando para la Argentina. Entonces, como Cook dice que la Argentina es un país que se ubica dentro de la División Internacional del Trabajo como un país subdesarrollado, va a ser muy crítico de este nacionalismo de derecha que no defiende lo que para él es la liberación nacional. Para él, en un país subdesarrollado, el eje central, la cuestión central, es la liberación nacional. Después también va a criticar el desarrollismo, que lo vamos a ir viendo, pero esto para que tengamos como un enfoque principal, de que nos estamos ubicando en un dirigente, que también, si uno tuviera que decir algunos datos biográficos, bueno, Cook a los 25 años fue diputado, fue el diputado más joven, fue apoderado del Movimiento Nacional Justicialista designado por el propio Perón, teniendo menos de 30 años. Fue el representante de Perón en el país durante mucho tiempo, ¿no? Y es un dirigente muy joven y que va a formar parte, obviamente, de lo que fue la resistencia peronista. Recordemos que en ese momento el peronismo estaba prohibido después del golpe militar de 1955. Ilía venía a ser un gobierno electo democráticamente, entre muchas comillas, porque fue electo con el peronismo proscripto, y los militares, encabezados con Onganía, acababan de hacer un golpe militar, ¿no? Entonces este es el contexto en el cual Cook va a estar escribiendo. A ver, si uno tuviera que plantear, acá me anoté algunos apuntes de lo que él está viendo. Primero, él va a hacer un análisis de la proscripción del peronismo. Recordemos que el peronismo es un movimiento que estuvo proscripto 18 años, ¿no? Proscripto quería decir que no se podía presentar a elecciones, que incluso a veces no se podía ni mencionar la palabra Perón,
que eso era considerado un delito, que eran encarcelados sus dirigentes, ¿no? O sea, la proscripción fue una política muy fuerte de no querer que el movimiento pueda presentarse a elecciones legítimas, ¿no? Entonces lo que él va a decir es que, bueno, que si bien la política de proscripción tiene como una parte más punitiva, ¿no? Esta idea del castigo a quienes decían ser peronistas, no se puede cantar la marcha, etcétera, también se dio una política de cooptación, ¿no? Él dice, bueno, lo que busca es cooptar a las direcciones burocráticas del movimiento, lo que por eso para él es profundamente tenaces en sus críticas contra la burocracia, porque dice, lo que terminan haciendo en nombre de la negociación, estos burócratas, es integrarse al régimen que le plantean quienes nos están proscribiendo, es decir, esa alianza antiperonista que se construye en 1955. Entonces, las proscripciones como que si tuviera por un lado un elemento más punitivo, es decir, de castigo, pero también tiene un elemento que es cooptar a las direcciones burocráticas del movimiento para buscar que el peronismo se integre al gobierno militar desde un lugar subordinado. Y por eso Cook dice que para hacer esto lo que terminan haciendo desde el gobierno militar es con la excusa de que el comunismo, que el terrorismo, que la idea de la subversión soviética, terminan como poniendo entre la espada y la pared a los burócratas del movimiento diciéndoles, bueno, si ustedes no están con nosotros, están con los comunistas, ¿no? Y él dice que eso es un falso dilema, ¿no? Que lo que termina haciendo eso es que de alguna manera los dirigentes burocráticos terminan aceptando reglas del juego que al fin de cuentas son absolutamente negativas para la lucha del movimiento peronista. Recordemos que también parte de la proscripción era que Perón estaba en el exilio, es decir, no podía volver al país. Entonces, él acá va a decir bueno, que la institucionalización de la burocracia es una estrategia de la proscripción. También va a hablar de las narrativas que construyen las Fuerzas Armadas. En ese momento era como un lugar común que cada vez que las Fuerzas Armadas daban un golpe planteaban la idea de que lo estaban haciendo porque había una situación de anarquía, porque estaba el orden en peligro, en defensa de la patria. Entonces él va a decir, en realidad es la propia Fuerza Armada la que genera la anarquía. Por ejemplo, en el caso de Ilía, la que empieza como a mover el tablero para que haya un caos y después ellos mismos se pongan como garante de un orden. Y a su vez un orden que Cook va a decir claramente es un orden, es un tipo de orden, no es que defienden el orden en general, sino que defienden el orden de clases dominantes. Porque acá Cook aparece otro elemento que también es muy clave, que va a decir la contradicción principal de la Argentina no es solo peronismo-antiperonismo, como nos quieren hacer creer. Va a decir la contradicción principal es una oligarquía agroexportadora con intereses de oligarquía, es decir, sin un proyecto integral, y por otro lado, las clases obreras, las clases populares, es decir, los sectores populares, los sectores del campo nacional y popular. Esa es la verdadera contradicción, los intereses de una oligarquía asociada al imperialismo versus los intereses de los sectores nacionales y populares, en su mayoría, y que se identifican con el peronismo. En este sentido, lo que él va a decir también es que es necesario recuperar la dirección revolucionaria del movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque si eso no sucede, se va a terminar asumiendo la ideología burguesa, que en su forma de ver, esa ideología burguesa es el liberalismo, ¿no? Por eso volvemos a lo que yo decía antes. Ojo que él va a cuestionar a estos nacionalistas medios conservadores que en nombre del peronismo terminan criticando al liberalismo como ideología política, pero no terminan criticando lo que para él es la matriz del liberalismo, que es que nos plantean una lógica semicolonial, ¿no? De hecho, Cook lo que va a decir es, che, ojo con esta idea de las ideologías foráneas, ¿no? Esta idea de, bueno, los comunistas, porque él dice, una ideología a un país sirve o no sirve en función de la realidad de ese país, de cómo se puede traducir, no en función de su origen. Él dice, el problema del liberalismo no es que el origen sea británico, el problema del liberalismo es que nos lleva a una relación de colonia. Entonces, como que lo que es interesante cuando lean el libro es que van a ver que está permanentemente como buscándole una vuelta a las narrativas que se construyen, ¿no? De hecho, en un momento él dice, está hablando, dice, aunque no es correcto considerar a la burguesía como una unidad, sin tener presente que está compuesta por fuerzas disímiles, algunas de las cuales tienen intereses que objetivamente son opuestos a los del imperialismo,
que tienen conflictos entre sí, consideradas desde el punto de vista de los trabajadores, constituyen un conjunto unificado bajo las directivas y consignas del imperialismo. Es decir, él en varias partes dice la burguesía no es un, esto es en la página 74, si llegan a tener esta edición, dice la burguesía no es que es un grupo social monolítico, hiperhomogéneo, es una unidad contradictoria que tiene distintos sectores. El problema para él es cómo esos sectores se posicionan frente a las políticas del imperialismo. Si se posicionan colaborando con las políticas del imperialismo, son sectores que no pueden ser aliados de las clases trabajadoras. En cambio, si hay cierta burguesía nacional que plantea rupturas contra ese nacionalismo, sí se pueden poner como parte de esas alianzas. Volviendo a esta idea que yo les decía al principio, que la contradicción principal para él no es peronismo-antiperonismo, sino que la contradicción principal está más bien ligada a la idea de oligarquía agroexportadora versus campo nacional y popular. Entonces, acá después él va a hacer una... Estoy buscando acá unas citas que están buenas para compartir, porque él en su momento dice, miren esta cita, qué buena que está. Dice, en momentos en que sufrimos la más abierta, total y omnímoda dominación imperialista de toda nuestra historia, solo puede considerarse nacionalista a una política que luche contra el imperialismo. Por lo que hemos relatado, la burguesía no es ni puede ser antiimperialista, ni siquiera los grupos que lo fueron por su prédica, como el frondicismo, aplicaron ni en principio sus programas. Y acá vamos a lo que les comentaba al principio, que es una segunda. Dijimos, bueno, está claro lo que le criticó a los burócratas, ¿no? Que asumen los valores del adversario. Está claro lo que le critica al nacionalismo de derecha, que ellos, en nombre de la patria, la defienden solo en términos políticos frente a los liberales, pero no en términos económicos. Y para él, que la lógica de la patria subordinada es lo peor del imperialismo, eso es un nacionalismo falso. Y ahora vamos a ir al tercer punto, que es la crítica al desarrollismo, ¿no? A los programas desarrollistas. Él va a decir, los programas desarrollistas burgueses, porque parten de un supuesto falso, ¿no? Él va a decir que, ¿cuál es el supuesto falso que parten? Como que se compra la idea de los liberales de afuera, incluso los que dicen ser críticos, que es que están países desarrollados y países subdesarrollados, que él dice eso es cierto, hay una lógica centro-periferia, es decir, hay una lógica países colonialistas versus países que quieren que sean colonias, y como que los subdesarrollados están en la infancia, en la adolescencia, dentro de estas ideas medio desarrollistas, como que bueno, los países subdesarrollados van a pasar por las mismas etapas que pasaron los países capitalistas desarrollados, y como que de alguna manera ellos están en la infancia, en la adolescencia, y lo que tienen que hacer es crecer, madurar, y una vez que maduren van a venir inversiones extranjeras, parece escrito ahora esto, van a venir inversiones extranjeras, van a venir las empresas, van a querer quedarse en el país, van a invertir en sectores estratégicos de la industria. Bueno, Cook está absolutamente en contra de esto porque va a decir, no es una lógica evolucionista por etapas, tipo infancia, adolescencia, madurez, sino que es una condición específica del capitalismo, de la propia expansión capitalista. Es decir, el capitalismo necesita que haya países subdesarrollados para que sostengan los países desarrollados. Se entiende acá hay un punto de vista muy distinto, o sea, no va a pasar eso de las etapas. Él dice, además, en un momento dice, cada vez estamos más lejos de eso. Por eso, para él, el frondicismo o estos programas desarrollistas, dice, parten de supuestos falsos, porque parten de creer que la Argentina van a venir inversiones extranjeras, se van a industrializar determinados sectores estratégicos de la industria pesada y con eso el país empieza como a tener una senda de crecimiento. Él va a decir, esto no va a ser, no es así, porque el país se encuentra dentro de esta situación de país subdesarrollado semicolonial, no producto de que no supo madurar, sino que es producto de una propia condición específica del capitalismo desde entonces, del siglo XX, ¿no? Dice, el desarrollismo se apoya en varias falacias, como creer que toda inversión equivale a desarrollo, que toda industria es un factor de crecimiento y que la ganancia de las empresas se transforman en inversiones, ¿no? Él acá va a hacer también, por ejemplo, acá tenemos otra cita muy buena en la página, ya les digo,
91, ¿sí? Así que si la quieren ver. Dice, ahora los capitalistas quieren convencer al pueblo de que hay que defender la propiedad, sin darse cuenta de que el pueblo que no tiene acceso a ella no puede tener interés en defenderla. En cambio, la propiedad común es una solución para que de otra manera no pueda ni podrá, para el que de otra manera no puede ni podrá nunca tener nada. Acá también hay una idea que también es medio clave en el peronismo, que es la idea de la propiedad como función social, ¿no? O sea, lo que nos está diciendo eh, es que de alguna manera se puede pensar porque él dice en un momento, la burguesía, la ideología burguesa, lo que hacen, vuelvo a decir, parece escrito hoy, es que lucra y privatiza los lucros, dice privatiza los lucros, o sea, los beneficios se los queda ellos, y colectiviza los sacrificios. Te diga, bueno, todos nos tenemos que sacrificar, bueno, buenísimo, pero después resulta que los lucros no van por ese lado. Y también dice que el gobierno de Onganía como que recoge lo peor. Dice, recoge lo peor del liberalismo económico, recoge lo peor del nacionalismo de derecha, recoge lo peor de cierta moralina. En un momento le empieza a hablar, dicen que es el ser nacional y el catolicismo, pero sin embargo, y tildan a todo el mundo del foráneo, pero sin embargo en la práctica lo que el propio gobierno militar está haciendo es entregar recursos del país, o sea, terminan siendo ellos los que colaboran con una ideología foránea. Y va a plantear algunas cuestiones, bueno, el rol de las Fuerzas Armadas es lo que le dije. Después va a plantear algo que es interesante, y esto también parece escrito hoy, con respecto a la universidad, ¿no? Miren lo que dicen con respecto a la universidad. Él va a decir algo como que el régimen de Onganía quiere la despolitización, y con esta idea de la despolitización él ve que hay un problema que las juventudes dejaron el antiperonismo, ¿no? O sea, las nuevas generaciones, ¿no? Las de 1955, abandonan el antiperonismo y las universidades pasan a ser como un nudo problemático para el gobierno militar de Onganía, ¿no? Dice, mire lo que dicen acá, página 116. Lo que desata la campaña antiuniversitaria no es una actitud al margen de la comunidad, sino la protesta universitaria contra el imperialismo y los privilegios económicos. La actitud de una juventud que ha abandonado el antiimperialismo de las generaciones anteriores y en lugar de las viejas declaraciones sobre una mítica unidad obrera estudiantil, ahora se unen a las causas que defienden los trabajadores. La universidad se convirtió en otro gran objetivo de la despolitización y tema central de la agitación reaccionaria. Todos los que están prendidos a alguna de las mil tetas del imperialismo se unieron a la gritería contra la infiltración castrocomunista. Parece que lo escribió ayer, ¿no? O sea, esta idea de que ve como que hay una novedad en que el gobierno de Onganía, y de hecho efectivamente después va a ser así, va a querer intervenir las universidades, va a tener una política para despolitizar lo que está sucediendo en las universidades. Bueno, para ir finalizando, él va a plantear que es un programa de gobierno antinacional, por esto que dije, porque tiene los presupuestos de neocapitalistas del desarrollismo, que parte de presupuestos falsos, y que por lo tanto va a ser un gobierno que va a seguir en la lógica de la Argentina como colonia. Y él frente a eso dice, bueno, el dilema va a ser o sublevarse frente a eso o acatamiento. Por supuesto, para Cook el acatamiento no es una opción, y aparte dice el régimen, cualquier cuestionamiento, cualquier crítica la va a tildar de comunista, de revolucionaria, o sea, con lo cual igual al que no acepte ese régimen y no colabore va a querer eso. Entonces, por lo tanto, para él la salida es revolucionaria frente a ese problema. De hecho, él dice, a la violencia reaccionaria solo lo puede superar la violencia revolucionaria. Y el peronismo tiene posibilidades de hackear al gobierno de Onganía, por eso, pero todavía no de suplantarlo. Dice, pero todavía no de suplantarlo. Por eso, él dice, la apuesta de cuando dice una salida revolucionaria es una salida que vuelva a la esencia del movimiento peronista, que como les dije al principio, para él es un movimiento centrado en la clase obrera, en los sectores nacionales y populares, y con una fuerte impronta antiimperialista. Espero que les haya gustado, les pido que se suscriban y los invito a poner me gusta a este video. Muchas gracias.